Bienvenidos a Desencriptando Símbolos. Me llamo Sebastián Cortés, soy escritor de aforismos con estudios en Derecho y Filosofía. Hoy analizaremos el símbolo referente de la francmasonería, la escuadra y el compás. Antes de comenzar, quiero agradecerles la espera de casi 2 años para volver otra vez a escuchar mis contenidos. Cuando inicié este canal, mi intención, mi meta, era simplemente exponer una serie de conocimientos que he adquirido a lo largo de mi vida, ya sea por voluntad propia, ya sea porque las circunstancias me han favorecido con el privilegio de tener acceso a la información y de poder interpretarla y analizarla. Más nunca me interesó llegar a X o Y cantidad de suscriptores o de visualizaciones. Creo que eso es lo que, si bien es importante a la hora de generar contenidos en YouTube, no es lo que se busca, sino más bien en mi caso es satisfacer esa necesidad de exponer aquello que me causa asombro y que deseo compartir con cada uno de ustedes que se toman el tiempo de escucharme y que para mí es lo más valioso que me pueden dar, más allá del like, de compartir, de suscribirse, es el acto de escuchar, es dedicar espacio limitado, finito de la vida para ponerme atención. Y eso que hoy por hoy está infravalorado debido a la cantidad abrumante de contenido que nos rodea en todas las redes sociales, pienso yo que es la mayor retribución que le puede dar el público en general a el creador de un contenido. Y eso para mí es fundamental y lo agradezco de todo corazón. Con eso claro, les tengo un programa que es el resultado de prácticamente años de mi vida dedicados al estudio de esta sociedad secreta, denominada como la masonería o la francmasonería, dependiendo de los grados en que se mencione, o algunas vertientes de ella, como son los Iluminados de Baviera, de Adam Weishaupt, que aparecieron por allá en 1776 y que luego los estaremos abordando en el transcurso del programa. Reitero, es un sueño hecho realidad porque de toda la vida me ha apasionado ese tema. Siento que son las sociedades secretas, o como ellas se denominan en el caso de la masonería, discretas, las que de manera soterránea, silenciosa e inclusive cotidiana ha determinado decisiones que han cambiado la historia de todos nosotros y con ello el rumbo tanto de nuestra vida como de las próximas generaciones. Y no se trata de sobredimensionar o supervalorar morbosamente la importancia o el poder que estas sociedades han tenido en el decurso de los siglos, como han caído falazmente muchos autores que se dedican al estudio de las conspiraciones. Y es que al fin y al cabo es muy divertido y masivamente seductor el hecho de hablar
de extraterrestres, de Anunnakis y demás, y hablar de los Illuminati como si fueran los amos y dueños del mundo. eh, Caer en eso llama la atención, genera visualizaciones, genera debate también, pero siento yo que, como lo he defendido en muchos de mis escritos, la realidad es tanto arbitraria como ordinaria. Y he ahí en lo ordinario en donde ocurren los males más heavies, más fuertes, donde ocurren también las bondades más maravillosas y al tiempo donde converge todo lo realmente humano, incluyendo, reitero, las decisiones que cambian los siglos y las generaciones. Entonces, mi intención al momento de generar este contenido es revisar con datos ordinarios, con hechos históricamente comprobados, la incidencia que ha tenido esta sociedad discreta en el desarrollo de la historia humana. Claro, viene de un sesgo porque pues le he dedicado muchos años de mi vida al estudio de estas personas, de sus creencias, de sus orientaciones y principios y de sus sistemas de grados. Entonces viene pues con todo un aparato de información eh, interpretado a mi perspectiva y a todo lo que yo he experimentado en el decurso de mi vida. Y eso como todo pues genera sesgo y no permite una aproximación limpia a la realidad si es que eso es posible. Y por lo general es lo que busca el periodismo, pero como hemos evidenciado, sobre todo desde la pandemia del 2020, en comprender la realidad en toda su multiplicidad de formas, en estos tiempos donde se ha tornado gratuito el acceso a la pandemia de información, se vuelve una tarea abismalmente abrumadora, inclusive casi que fastidiosa. Es mucho más práctico comerse el cuento de lo que X o Y persona dice y no entrar en debates, ya que hay demasiada información en contradicción permanente y no permite un acceso limpio a ella, un acceso tranquilo a ella, e inclusive un acceso contemplativo, crítico a esa data. Bueno, con ese preámbulo ahí tan engorroso, no sé, eh, con ese cúmulo de retórica insignificante, me adentro en el tema de hoy. Uf, hablar de la masonería es muy difícil. Lo es porque hay demasiada información. Y la gran mayoría de esa información tiene marcados intereses de por medio, tanto sea para atacarla como sea para vanagloriarla o ensalzarla. Entonces se torna muy difícil encontrar una posición equilibrada desde donde revisar la importancia de esta sociedad secreta y de sus símbolos y de su ontología en general. Es muy difícil, al tiempo que ambiguo. Ustedes encontrarán de todo tipo de libros al respecto. Incluso yo tengo la teoría que la misma masonería ha financiado y ha estado detrás de la divulgación de información falsa al respecto de ella para cubrirse y sanearse, blindarse de interpretaciones externas a los principios básicos que rigen la arquitectura del conocimiento masón.
Eso es muy importante, desde primero. En consecuencia, se torna una labor ardua, um, diligente, disciplinada, ir identificando verdades detrás de toda esta gama de interpretaciones y de orientaciones que no te permiten tener eh, un panorama, si se quiere, eh, inicial para poder adentrarse en esta sociedad discreta. Pero podríamos afirmar lo siguiente, después de, reitero, años de investigación y de interés en general por esta sociedad. La masonería, al igual que muchas organizaciones religiosas, por ejemplo, la Iglesia Católica, eh, Apostólica y Romana, que afirma que su inicio se encuentra en la relación entre Pedro y Jesús Cristo, y principalmente desde el Pentecostés del año 33, siendo que a viva voz, y yo pues, entraría en discusión ahí con las personas que son versadas en la historia de la iglesia, pero es evidente, al menos para mí, que comienza como tal la doctrina católica en el Concilio de Nicea, en el 326 después de Cristo, y posteriormente radicado todo ya en el Concilio de Cartago, en donde se configura como tal el conocimiento eclesiástico, obviamente perfeccionado posteriormente por ya ramas de la filosofía como la escolástica. En el caso de las masonerías, haciendo ahí la analogía, para ellos su origen se encuentra en la construcción del templo de Salomón. Esto es muy importante. Primero hay que tener claridad quién es Salomón y de qué estamos hablando. Para eso hay que revisar la historia del antiguo Israel. Eh, el pueblo de Israel emana principalmente de una ciudad llamada Ur, donde había un profeta denominado Abraham que se relacionó con Yahvé, con el dios clásico de los judíos, y que le indicó que debía irse de Ur hacia una tierra lejana en donde emanaría leche y miel y en donde sus hijos, sus generaciones serían de alguna u otra manera los amos y dueños del mundo, al menos entiéndase como la gran masa, ¿no? Aquellos que tendrían el control de las zonas principales del mundo. Alguien dirá que no fue así, otros que así, pero ese es el trasfondo detrás de la promesa que le hace Yahvé a Abraham. Cuando uno lee Génesis y cuando uno lee Éxodo, encuentra eso, esa sensación del pueblo de Israel eh, que tenía la voluntad de amo y señor del mundo. Da esa sensación, es que es el pueblo escogido, de un solo Dios. Recordemos que para el tiempo en que ocurren estos acontecimientos, había una multiplicidad de dioses en las diferentes civilizaciones del mundo. Los sumerios, por ejemplo, tenían un conglomerado abrumante de dioses, o los egipcios, o posteriormente los babilónicos. Entonces, los babilonios. Entonces, se genera esta situación. Abraham es escogido como el elemento genitor de un pueblo llamado a ser amo y señor del mundo. Él se va de Ur y empieza una travesía ya con sus hijos posteriormente, la continúan sus hijos, Isaac y Jacob, y es ahí con Jacob en donde se reconvierte a lo último de la vida de este hombre Jacob, después de ya tener 12 hijos y pasar por un montón de historias ahí con el tema
de José y demás, eh, y de Benjamín, y todo ese tema de los hijos de Jacob. Al último de la vida, este señor Jacob se cambia el nombre por voluntad de Dios a Israel. Y ese será el nombre que llevará el pueblo de los hijos de Abraham. Entiéndase los hijos de Abraham de la línea de Isaac, porque Abraham tuvo otro hijo llamado Ismael, fue inclusive su primogénito, no el que tuvo con Sarai posteriormente llamada Sara, sino con Agar, una sirvienta, y de ese Ismael van a nacer otros pueblos, posteriormente hermanos y no, que van a tener muchos conflictos a lo largo de la historia, con el pueblo de Israel, es decir, los hijos de Abraham por línea de Isaac, que ese pueblo que hago referencia de descendencia de Ismael es el pueblo árabe, es el pueblo árabe. Um, con esto claro, haciendo ya generalidades, los 12 hijos de Israel, anterior, otrora Jacob, van a fundar 12 tribus. Y esas 12 tribus van a ser los pilares del antiguo Israel. De esas 12 tribus se va a extender una población que, según algunas cifras, para la época en que Moisés libera al pueblo de Israel del yugo del faraón, tenía alrededor de 5 a 6 millones de israelitas, repartidos, reitero, en esas 12 tribus. Ahora, esas 12 tribus no eran del todo homogéneas, habían unas que tenían más y menos personas, y esto se va a ver de manera contundente cuando al final de la travesía de los 40 años de Moisés con Israel caminando por todo el desierto eh, de, de, de la península arábica y llegan a Jerusalén y demás, y las confrontaciones con los hititas y todo este tema, cuando logra estabilizarse en el terreno de lo que conocemos como Samaria, estas tribus van a corresponder en territorio conforme a su nivel demográfico, su cantidad demográfica. Eso va a generar que durante mucho tiempo no van a haber unos reyes, sino una serie de profetas que van a guiar a cada una de estas tribus en el curso de sus territorios. Pero lo esencial es que van a haber una división evidente entre unas tribus que van a permanecer al norte de la ciudad de Jerusalén, que van a ser conocidas como las 10 tribus del norte, y otras 2 tribus restantes desde Jerusalén para abajo, que van a ser las tribus de Judá y las tribus de Benjamín. Sin embargo, esta interpretación no es del todo cierta, porque en el norte no habían 10 sino 9 tribus, ya que la tribu de Leví era una tribu dedicada enteramente a la adoración del dios Yahvé y no tenía territorio más allá de unos espacios de experiencia religiosa y de devoción, como el tabernáculo, que era el sitio sagrado y de conexión que tenían los profetas con el dios Yahvé, y era el símbolo de relacionamiento entre Yahvé y los israelitas, y algunas ciudades de refugio que eran donde se iban perdón la redundancia, a refugiar las personas que acometían algunos delitos. Entonces, todo este tema se organiza así hasta que ocurrió como una suerte de sublevación del pueblo de Israel, en donde empezaron a exigir a Yahvé, por medio del profeta Samuel, la presencia de un símbolo político, un rey, en concordancia con lo que ellos habían visto en otros pueblos aledaños, como reitero, los hititas o los filisteos, entre muchos otros pueblos que cohabitaban estas zonas. Dios les concede ese privilegio, tienen a su primer rey llamado Saúl, posteriormente Saúl la embarra y
se genera un nuevo sucesor de la tribu más humilde de todas, la tribu de Benjamín, que va a ser David. La historia continúa, David tiene sus pecados, todo el tema, pero David logra unificar el reino de alguna otra manera e independientemente de todos los acontecimientos que rodearon la vida de este rey, el esencial, el esencial para el decurso de nuestra historia es que fue el padre de Salomón. Una vez David muere, Salomón asciende al trono, Dios se le presenta en sueños, este Dios Yahvé le pregunta qué es lo que desea y Salomón le afirma que lo único que quiere para su reino es sabiduría y por ende va a ser conocido como uno de los reyes más sabios y más perpicaces que ha tenido la historia, que ha registrado la historia, con cuentos de una intelectualidad enriquecedora que han pasado de generación en generación, como el de las dos mujeres que tenían un hijo y que no se sabía de quién era el hijo, y entonces de que él le ordena a uno de sus soldados a que parta el hijo por la mitad para ver que se le dé a cada uno un pedazo y a una de las mujeres dice, no, ese no es, ese déselo entonces a la otra y ahí encuentra Salomón quién es la madre, que es efectivamente aquella que ha salido a defender la vida del hijo por encima de quedarse con un resto humano de él. Entonces, obviamente son relatos con una contundencia propia de la época, pero indica mucho de la perspicacia de este rey, incluyendo para eso como vestigio los proverbios. Ahora, como David había sido un rey guerrero, incluso se enfrentó a Saúl en reiteradas ocasiones, e inclusive al final de su vida se enfrentó contra su propio hijo y lo mató, y como era un rey que había cometido tantos errores, este Dios Yahvé le impide que sea él quien construya el templo. Anteriormente, como había mencionado, había un tabernáculo que era una suerte de casa de adoración muy bonita por sí, pero una casa al fin y al cabo, una tienda de campaña muy amplia, dividida entre el Santo y el Santísimo, y en donde se encontraba el Arca de la Alianza, que es el símbolo de la relación entre el Dios Yahvé y el pueblo de Israel, y el vínculo de liberación que hubo del yugo del faraón, del pueblo escogido y todo este tema. Entonces, Yahvé le dice, no, usted no puede hacer eso, David, porque usted tiene las manos manchadas de sangre, pero lo va a hacer su hijo. Lo que sí le prometió a David es que desde el linaje de David iba a descender, o sea, de la tribu de Benjamín. Por eso en múltiples ocasiones en el cristianismo se habla de que emanó de la tribu más humilde de todas y que todo lo que rodea a Jesús es muy humilde, es muy sencillo, porque viene de la tribu más pequeña, la más infravalorada de todas las demás, que del linaje de David vendría el Hijo de Dios a la tierra a liberar del pecado acometido durante el cuento del Jardín de Adán y Eva. Entonces, todo este tema se va organizando así. Muere David, queda Salomón y de Salomón construye el templo. El templo de Salomón es uno de los uh, eventos arquitectónicos y de ingeniería más impresionantes que ha tenido la humanidad. La realización del templo fue una vaina de una complejidad brutal, sobre todo en exactitud matemática y más aún con las herramientas de la época. Cuando se hace el templo de Salomón, se genera la materialización del vínculo del Dios Yahvé con su pueblo escogido. Y será el templo de Salomón el lugar en donde históricamente
van a converger las tres principales religiones del mundo occidental. En primera medida el judaísmo, posterior y el cristianismo, y luego ya desde el siglo séptimo, entre el siglo sexto y el siglo séptimo, el Islam. Entonces se va generando toda esta convergencia de situaciones en relación a este lugar sagrado. De aquí vamos a aventarnos en la historia, desde la construcción de este templo, vamos a aventarnos varios siglos más adelante. Sin embargo, quiero dejar, antes de viajar en el decurso de los siglos, quiero dejar algunas acotaciones. Primero, que el templo de Salomón tenía dos, llamémoslo, pilares en la entrada de la puerta, llamados el Boaz y el Jaquín. Y esos pilares los vamos a encontrar posterior y en las logias masónicas. Cuando usted vaya a alguna logia y la observe, encontrará que en la puerta hay dos pilares a los costados de la puerta, en representación al Boaz y el Jaquín, que son el símbolo de lo masculino y de lo femenino, la dualidad de las cosas en una arquitectura perfecta. Ahí es el lugar sagrado, es la entrada de la conexión de los duales. Eso es lo que representa, según lo que he investigado, yo como profano, como afirmaría algún masón de algún alto grado, o un profano, un no versado en los conocimientos masones, es lo que representa el Boaz y el Jaquín. De igual manera, el templo de Salomón tenía una altura desde la entrada, como una suerte de torre de vigía, una atalaya, y desde ahí se iba organizando todo el interior, dividido, reitero, en dos cámaras, que son esencialmente el Santo y el Santísimo, en donde se encontraban un conjunto de íconos de la fe judía, empezando por el Arca de la Alianza. Este templo pasó por muchas cosas. Realmente la historia del templo de Salomón es muy atractiva y al tiempo ah, muy compleja, porque es una infraestructura que ha permanecido a través de muchísimas guerras. A Jerusalén la han invadido en muchas ocasiones. Entonces, lo que uno puede ver es, por ejemplo, cuando entra Nabucodonosor II, por propia profecía de Isaías y de Jeremías y demás, entra Nabucodonosor II, se lleva a los judíos, destruye gran parte del templo, se toma las copas, que luego con esas copas viene todo el relato de Daniel durante la última noche del Imperio Babilónico, en donde apareció la mano, escribió Mene, Tekel y Parsid, y que entonces esa noche estaba ahí el rey junto con todo su cúmulo de personas borrachos celebrando en las copas de la alianza que pertenecían al anterior tabernáculo, y que esa noche fue en que entró Darío y que empezó como tal la Medo-Persia, bueno, todo el cuento que ya ustedes podrán leer en el relato bíblico de Daniel. Todo ese tema, eh, durante todo ese tiempo Jerusalén estuvo a merced de otros pueblos, de invasiones, y junto con ello, evidentemente, el templo, y que luego ya cuando está Ciro y demás, y hay todo un recambio en la orientación que tenían los medopersas para con los judíos, en contraposición a los babilonios, que los veían como unos subyugos, como unos esclavos. Se permite que Nehemías vaya y reconstruya el templo, y bueno, ahí hay todo un relato de cosas hasta que llegamos al año primero, según el recuento histórico de Occidente, al año primero, en donde aparece eh, Jesús, Jesús de Nazaret, y encontramos aquí ya que ha colapsado el imperio medo-persa, ha colapsado el imperio macedónico, que también se metió en Jerusalén, que también se metió en el templo,
y en este momento está el Imperio Romano germinante en todo el mundo, posterior a la muerte de César, y ya obviamente está el Imperio consolidado, ya terminó la República Romana y hablamos del Imperio Romano, en cabeza de Marco Aurelio. Em, en estos acontecimientos, llega el año 33. Aparece Jesús, muere Jesús en el año 30, muere Jesús en el 33, inicia el cristianismo. Jesús viene a romper con la creencia de los judíos de que eran el pueblo escogido, por eso se enfrenta, lo pueden leer en los evangelios, en reiteradas ocasiones, contra los fariseos y los saduceos, las dos orientaciones político-religiosas que tenía el Sanedrín, es decir, el conjunto de personas que mm, gobernaban en este momento al pueblo judío, llamémoslo un gobierno teocrático, subyugo de Roma, y que por eso tenían permanentemente conflictos, y que los judíos tenían la creencia de que el Mesías los iba a liberar del vínculo de Roma, y resultó que Jesús salió con otro cuento. Entonces, pues ahí generó toda esta situación que llevó a la muerte de Jesús y a la separación posterior entre judíos y cristianos, que debido a la naturaleza expansionista, evangelizadora del cristianismo, en contraposición, en contradicción total con la orientación fraternal de los judíos, e inclusive sectarista, en donde ellos denominan gentiles a todo aquel que no pertenece a su raza. Eso permite que el cristianismo se expanda, inclusive llegue a Roma, y se genere como una organización, una institución, con todas las de haber, que hoy conocemos ya como principalmente, como organización principal del cristianismo, a la Iglesia Católica, pero entendemos claro de que hay un conglomerado también amplísimo de vertientes de cristianismo, empezando por el cristianismo anglicano, el cristianismo ortodoxo, y pues ya ni hablemos del cristianismo protestante, con toda una infinidad de iglesias que profanan y que se ufanan y que adoctrinan y que enseñan y que manifiestan el nombre de Jesús Cristo y hacen sus interpretaciones de los evangelios a su placer, o de los escritos posteriores de Pablo, de Saulo de Tarso. ¿Para qué les he hecho todo este cuento? Porque sencillamente en el año 70 los judíos son arrebatados de Jerusalén. Los judíos son llevados forzosamente a, a, a Roma por parte de el César de ese momento. Ya, si no recuerdo bien, ya había muerto Nerón, y Roma se estaba reconstruyendo y encontró la oportunidad para, sí, ya había muerto Nerón, encontró la oportunidad para definitivamente acabar con este problema de la insurgencia de los judíos, que cada rato armaban una serie de suerte de guerra de guerrillas contra los delegatarios de las órdenes romanas en la zona, y principalmente contra el gobernador de la zona. Entonces, recordemos algo. ¿Cuál es la diferencia? Se me olvidó comentarlo antes, entre un judío y un israelita. Porque el judío viene de la tribu de Judá. Yo les conté a ustedes de que hubo una separación entre las tribus del norte y las tribus del sur, y que la tribu de Benjamín y la tribu de Judá, esas dos van a ser los judíos, y es donde va a ubicarse la capital Jerusalén. Porque después de la muerte de Salomón, las 10 tribus del norte se van a separar de las dos tribus del sur, y las 10 tribus del norte van a ser Samaria. Y yo tengo la teoría, pues al día de hoy nadie me la ha demostrado lo contrario, tampoco me la ha corroborado, no tengo sospechas pero tampoco dudas, que la tribu de Samaria son, gran parte de los descendientes de la tribu de Samaria son los actuales eh, pobladores de la región eh, de Palestina.
Entonces, eh, hay una relación, a mi interpretación, entre las tribus de Samaria y los pueblos de Palestina. Pero reitero, sobre esto hay muchísima información y habrá muchísima gente que también no estará de acuerdo conmigo. Y está bien, o sea, simplemente es una interpretación que genero. No tengo pruebas para demostrarlo, por ende es simplemente una insinuación. No estoy haciendo una aseveración con esto. Am, Cuando cae el templo de Salomón en manos de los pueblos aledaños, porque son arrebatados los judíos, es decir, los descendientes de la tribu de Judá y de Benjamín, hijos descendientes de Abraham, a Jerusalén queda a merced y con ello su templo por muchos siglos. Con la llegada en el siglo séptimo, con la llegada de la iglesia, con la llegada, en realidad no es una iglesia, sino con la llegada del movimiento islamista, en ese momento era de una manera más asertiva el mahometanismo, toda esta región se convierte en un califato. Ya en el siglo XI y en el siglo XII, un papa, Urbano II, en conjunción con varios de los reyes de la época, une fuerzas para recuperar Jerusalén, que estaba en manos del califato, eh, en lo que se denominó históricamente como las cruzadas. En esta primera cruzada, una orden de personas muy importante de la Iglesia Católica recupera el templo de Salomón, principalmente en Jerusalén y posteriormente en esa misma operación militar el templo de Salomón. Cuando recuperan el templo, esta orden adquiere una serie de conocimientos místicos que llevaban almacenándose durante no solo muchos siglos, sino muchas generaciones de muchos pueblos, ya no solo ahora de los judíos, sino también de los cristianos y del pueblo árabe y del pueblo árabe musulmán. Entonces,
se prometen a ellos mismos la preservación de esos conocimientos y van a ser conocidos como los templarios, orden que existió. Yo reitero, aquí es donde empezamos como el tema de las famosas conspiraciones, lo que hace complicadísimo narrar la historia porque todo el tiempo se está tachando todo de mentira o se generan dudas al respecto de ciertos hechos que han sido demostrados. O sea, esta gente existió y defendían la existencia de unos conocimientos por parte eh, de las generaciones de los hijos de Salomón. Eh, Reitero, encontrados ahí encapsulados en ese templo. Se hicieron inmensamente ricos porque fueron los primeros en transaccionar capitales por la ruta de la seda entre aquellos comerciantes que viajaban desde Europa hacia Asia. Ellos generaban cheques en Europa, en las ciudades, en las principales ciudades europeas, y cuando llegaban a Jerusalén, devolvían el dinero. Es como alguien dirá otra vez, yo creo que sobre esto hay muchísimas opiniones, pero es lo que yo he logrado analizar, es uno de los inicios de la banca, al menos de la banca moderna. Ah, Debido al poder que adquirieron, la iglesia los va a perseguir porque, reitero, se hicieron inmensamente ricos al punto en que ya prestaban dinero a la iglesia y a los nobles de las principales monarquías europeas y fueron de alguna otra manera expulsados de Europa. Muchos se vieron recluidos en zonas eh, aledañas al continente europeo como Escocia. Muy bien, y aquí damos un salto en el tiempo, nuevamente, y vamos a la construcción de catedrales góticas. Durante este periodo de tiempo, unos siglos más adelante, eh, los constructores de estas catedrales, principalmente en Francia, empezaron a armar sindicatos. Estos sindicatos tenían una suerte de naturaleza fraternal, en donde se protegían, valga la redundancia, unos a otros, tanto de las personas que los contrataban, como de inclusive otras organizaciones. Am, Cuando termina la época del arte gótico y ya no hay lugar para construir estas catedrales, comienza lo que podríamos decir el inicio de la masonería. Los constructores de las catedrales, que en francés significa masón, es decir, constructor, y francmasón, aquel que es el líder de construcción o maestro de construcción, ya no iban a, valga la redundancia, construir una arquitectura física, sino una convencionalidad, un imaginario colectivo, un constructo de conocimientos que los harían hombres libres. Y este tema de hombre libre parte por una decisión, que es asumir conciencia sobre lo que significa el hecho de ser libre, el hecho de tomar decisiones de manera autónoma. De ese eje del concepto de autonomía de decisiones se construye toda una serie de conocimientos, saberes e inclusive ciencias y misticismo de la francmasonería, de lo que conocemos como la doctrina masónica. Los masones van a ser incidentes en la historia
porque más allá de su importancia o poder político, más allá de su capacidad material, es la idea de la libertad lo que va a enamorar a, bueno, posteriormente a la gran mayoría del mundo y la que va a vencer. Una idea que en sí misma no es el simple acto de tomar decisiones, sino más bien de por qué yo tomo decisiones o por qué tomo una decisión y no otra. Eso es la profundidad que hay detrás del acto de considerarse a uno mismo libre. Y es lo que estudia la masonería en su doctrina. De esa idea van a emanar múltiples pensadores que van a intentar transformar el mundo a partir del eje de la libertad. Entre ellos, los contractualistas, y junto con los contractualistas, eh, toda una serie de influencias que llevarán a la Revolución Francesa. Es para mí, y lo digo con total convicción de causa, que la Revolución Francesa fue un producto de la masonería. Y fue un producto de la masonería porque en realidad ni siquiera fue de la masonería clásica, sino de la francmasonería iluminada de Baviera, que en 1776 con Adam Weishaupt invadió casi a modo de experiencia parasitaria lo que otrora era la fraternidad de los masones para inseminar ideas que hasta ese momento no se habían contemplado en relación al futuro, como por ejemplo, y principalmente, o sea, y de esto son hechos comprobados, por favor, no estoy armando conspiraciones, pueden ir revisar la vida de Weishaupt, pueden revisar sus escritos como yo lo he hecho durante muchos años, y es evidente que detrás de la importancia de los iluminados de Baviera, hoy en día denominados morbosamente al punto de la exageración, al punto en que ya nadie se los toma en serio, a los Illuminati, como aquel cúmulo de personas que utilizaron la masonería para inseminar una serie de propósitos o derroteros políticos, principalmente políticos y económicos en el mundo. Y que según la versión oficial, incluyendo aquella que leí muy niño cuando leía en carta, porque en ese tiempo no tenía internet, afirmaban que habían sido exterminados en 1783, pero eso no es verdad. Eso no es verdad porque gran parte de estas personas, incluyendo a Adam Weishaupt, vivieron en ostracismo y fueron expulsados de sus territorios, pero encontraron, por ejemplo, en Escocia restos de los conocimientos de los templarios y en confabulación a toda esta serie de saberes llevaron a la constitución de una nueva forma de secta que seguían siendo los iluminados de Baviera, pero ya con unos conocimientos o saberes mucho más amplios y más ricos que los que anteriormente tenían en 1776 cuando se fundaron. Y a todas estas ustedes dirán, bueno, pero ¿para qué me echaste todo el tema de los templarios y todo ese cuento? Pues sencillamente porque los masones creen que el concepto de libertad que lleva a la autonomía del pensamiento tiene su origen en el templo de Salomón. Y que gran parte de todos estos conocimientos que fueron protegidos por los templarios y que después cuando fueron exterminados fueron recopilados, reorganizados, revalorados, reinterpretados por la masonería, llevaron a una idea maravillosa que para ellos es el eje de todo, y es que el universo en general
es una gran construcción, una construcción perfecta. Es una, es una construcción hecha por lo que ellos denominan Gadú, es decir, el gran arquitecto del universo, que se ha encargado de eh, eh, gestionar las leyes y normas con las cuales matemáticamente y geométricamente se configura la materialidad de la naturaleza y que los seres humanos utilizamos para la representación de símbolos y de signos y de ideas. Entonces, con esto claro, eh, la historia pasa la Revolución Francesa, muy influenciada por los jacobinos. Reitero, para mí un producto total de la masonería. Y desde ahí se evidencia otro de los grandes símbolos de los francmasones, que es el águila bicéfala. El águila bicéfala significa la representación de los pueblos divididos. Es muy sencillo, es simplemente el lema clásico de César: divide y vencerás. Mientras usted tenga sometido una gran masa social a una confrontación permanente entre ellas, en dos ideologías que en últimas son serviles a un mismo medio económico, pero que están en una permanente discusión política, hay una fracturación constante del ejercicio de la autoridad. Y eso hace que no haya la unicidad del poder que sí tenían las monarquías anteriores a la Revolución Francesa y que permitía una suerte de certidumbre del poder político que inclusive vemos en el decurso de toda la Edad Media, en donde no habían prácticamente revoluciones por la concentración de poder en el monarca. Eso generaba una estabilidad forzosa en contradicción a la autonomía y la libertad, pero estabilidad al fin y al cabo. En cambio, la permanente discusión de la masa social lo que genera es una incertidumbre sobre ese poder político, pero sí una certeza sobre el poder económico, y hace que las personas que sostengan el poder económico y financiero detrás del poder político puedan maniobrar y manipular a las dos partes o a las dos caras de una misma moneda. Porque al final el poder de la masonería ha radicado a través de los siglos, como lo expliqué antes en el conocimiento de los templarios y en su importancia, en un poder netamente económico. El manejo del poder económico es lo que les permitió llegar a donde han llegado. Y por esa razón, uno de los requisitos que tienen los masones para que una persona o un profano, un gentil, entre a su orden es demostrar una capacidad financiera, demostrar que tiene una capacidad de solvencia sobre su propia casa. Porque si no tiene esa capacidad económica, entonces demuestra de que no tiene esa voluntad de poder de la que menciono, que va en contraposición a la voluntad de poder unipersonal que representan las monarquías, aunado a su gestión de certidumbre, reitero, de su capacidad de poder constante, de estabilidad política. Al final, monarca es el que gobierna, y de ahí el famoso dicho: que mande, que mande mal, y eso hace que la concentración de poder sea una discusión entre nobles, algo que la masonería siempre se ha opuesto, porque su visión del mundo es globalista. Se trata, reitero, de esta doctrina judía de el dominio del globo por ser el pueblo escogido, porque son el pueblo que tiene la voluntad de amo, dueño y señor. Es para mí también, esto también lo quiero dejar claro, que hay una relación histórica evidente entre los judíos y la masonería, y se llevan el sionismo. Y cualquiera que lea sobre sionismo va a encontrar esa relación. Y por eso, cuando uno estudia los protocolos de los sabios de Sion y encuentra ahí en ese llamado panfleto abolicionista, en ese
denominado panfleto farsa, que no tiene ningún tipo de validez ni de representación ni de nada, como se lo ha denominado, porque la BBC sacó por allá. La BBC, siendo uno de los medios clásicos de la francmasonería, eh, sacó un comunicado diciendo de que ese panfleto que va en contra de la masonería y de la judeomasonería es una farsa. Entonces, por esa razón se construyó el relato en el mundo que ese panfleto es un panfleto y que por lo tanto no puede ser tomado en serio, ni puede ser leído ni nada. Toca es acabarlo, aniquilarlo como una de las cosas que más odio ha generado. E inclusive se ha presentado como uno de los eh, relatos detrás de la persecución del holocausto nazi. Cierto que influyeron a Hitler al momento de perseguir a los judíos, cosa que también es muy extraña, y ahí yo dejo una duda, no tengo la capacidad de aseverar, pero sí dejo una duda de por qué razón será que IBM, entre otras marcas tecnológicas, estuvieron detrás de financiar y de apoyar el holocausto de Hitler, porque de una u otra manera estas marcas hacían negocios con el régimen nazi. Entonces uno dice, ¿cómo así? O sea, el régimen nazi persigue a los judíos, pero al tiempo los judíos de Norteamérica le pagan al régimen nazi, perdón, reciben pagos del régimen nazi para poder seguir con la solvencia de los sistemas tecnológicos que llevaban a esa. ¿Pero qué es esta vaina? Y eso lo evidencia una misma judía, Hannah Arendt, en La banalidad del mal, cuando señala a los mismos judíos como partícipes silenciosos o inclusive como responsables en pasivos de lo que ocurrió durante el holocausto, porque fueron y se relacionaron económicamente y comercialmente con el régimen nazi, y eso es un hecho que se encuentra en el decurso de los siglos. Es una vaina que ustedes pueden averiguar. Entonces, recopilando, esta obra, El Protocolo de los Sabios de Sion, demuestra una relación contundente entre el pensamiento de la francmasonería ilustrada de Adam Weishaupt, de los Iluminados de Baviera, no de la masonería clásica, con con el judeocienismo. Y sobre eso hay demasiados, hay demasiados contenidos en YouTube que vienen a contradecir eso. Inclusive hay gente que yo he considerado ilustrada y gente que yo he considerado, gente que yo admiro incluso por su capacidad de investigación, que se niegan rotundamente a la idea de aceptar que ha habido vínculos entre el pueblo judío y entre en la francmasonería en el decurso de los siglos. Y que estos hechos se evidencian, reitero, en cómo este folleto de los protocolos de los sabios de Sion se ha ejecutado al pie de la letra. Es simplemente un asunto de leerlo. Tal cual y como lo pronuncia con un lenguaje sisoez y violento, el contenido de ello es impresionante, la cercanía que tiene con la realidad. Y ahí queda demostrado eso. Entonces, como recopilación de lo anterior, perdón si me desvié demasiado del tema, es mucha información al respecto. Yo reitero, conseguir información veraz es muy complejo porque hay muchas contradicciones, hay una que se enfrentan contra otras, pero lo que puedo afirmar es lo siguiente. La escuadra y el compás representan la gran arquitectura del universo, que según la masonería clásica es gestionada, administrada y protegida por un ente creador, Gadú, el gran arquitecto del universo. Este gran arquitecto, dentro de la masonería de altos grados, se conoce como el generador de la luz, quien iluminó el camino, el iluminado, el luciferino, porque Lucifer viene del gestor de luz. Para la masonería de altos grados, Lucifer o Satanás, el diablo, como lo conocen en el cristianismo,
no es este ente malvado que se ha querido proponer, sino más bien aquel que liberó a la humanidad del yugo y de la opresión del Dios Yahvé. Y por ende están esperando la asunción del hijo de Lucifer y preparando el mundo para la llegada del hijo de Lucifer, que es para los cristianos, reitero, nada más y nada menos que el anticristo. Yo, que me considero anarquista y que en realidad soy un deconstruccionalista de discursos, tanto de un lado como del otro, tanto de aquellos que han defendido a ultranza el cristianismo, como aquellos que son masones o masones iluminados de altos grados, los dos a mí me parecen que están equivocados. Y lo están en la medida en que al final todos estos son relatos, son convencionalismos, no tienen poder más allá de la capacidad de seducción que tiene el discurso. Sin embargo, tiene poder, o sea, es un poder fáctico en la medida en que convence a la masa. Ahí es donde radica el poder de las cosas, no porque tenga un poder místico, sino por la capacidad de seducción que tiene ese poder. Y eso es lo que en mi opinión genera imaginarios que permiten el control de las poblaciones. Como he reiterado en mis escritos y los invito a revisar en las dos orillas, las líneas de las ficciones, que todo es una construcción narrativa, que es lo que hace el ser humano, un emisor de narraciones, y que esas narraciones se ungen como discursos y por ende como sistemas en la medida en que tienen una amplia gama de convencionalidad seductora y que la circunstancia les favorece. Tienen que tener esos dos requisitos para que se eleven a discursos. Durante muchos siglos, la Iglesia Católica gobernó, es decir, hubo una supremacía del convencionalismo eclesiástico del cristianismo católico y apostólico y que posteriormente, después de la Revolución Francesa, ahora le toca el turno a la doctrina masónica, pero al final tanto unos como otros no son más que narraciones. Son interpretaciones de la arbitrariedad de la realidad como una manera de rebelarse contra los ciclos fractales del entorno y de la naturaleza. Si se quiere, al menos la masonería tiene la voluntad de interpretar estas narrativas a través de la ciencia, de la observación de los fenómenos, pero al final, y como lo ha demostrado la ciencia en el decurso de los siglos, me gusta utilizar mucho esa expresión, lo habrán notado, eh, no se consiguen mayores respuestas sobre nada. En la medida en que usted más intenta cuestionar la realidad, en la medida en que usted más intenta arrebatar el sinsentido de las cosas para llenarlo con una búsqueda de razón humana, más la realidad lo confronta. Y eso demuestra por qué la ciencia, al día de hoy, aun con todo su avance y demás, no ha logrado responder las mismas miserables preguntas que tenían los sumerios y que tenían los egipcios y que tenían los pueblos antiguos. ¿Por qué morimos? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿De dónde venimos? Si somos o no creados? Esas preguntas contundentes de la vida no han sido respondidas por la ciencia, ni por la filosofía, ni por la religión, porque nunca van a ser respondidas, porque sencillamente no tienen respuesta. Y ni tienen por qué tenerla, porque tendrían que tenerla, si al final son inquietudes netamente humanas, propias de una rebelión contra la arbitrariedad de las cosas. Una búsqueda de llenar de sentido aquello que no tiene y no tiene por qué tenerlo. Entre más buscamos y más añoramos y más ansiamos encontrar respuestas a las cosas que no tienen respuestas porque no tienen que tenerlas, más nos enfrentamos contra la arbitrariedad fractal, insobornable y determinada del entorno, validada en el olvido.
esa arrogancia de los francmasones de pensar que tienen la verdad sobre aquello que ha sido propio de una narración humana, es lo que a mí me parece repugnante. Y porque al tiempo ha llevado a un convencimiento radicalista en donde se sienten en la autoridad moral de poder tomar decisiones por cada uno de nosotros pensando que son quienes toman como ilustrados y como aquellos que han sido bendecidos por la luz, tal cual y como se autoengañaban los judíos y como se han engañado los imperios a lo largo de los siglos. No es algo nuevo. Se creen con la voluntad de amo, dueño y señor, pero al final están tan presos de la convencionalidad ellos como aquellos que gobiernan. Es la triste verdad del amo, es la triste falsa del amo, que cuestiono cuando uno lee a Hegel, que al final está tan preso, tan limitado y tan absolutamente mmm, dependiente del esclavo como el esclavo del amo. Todos unos y otros determinados por una misma convencionalidad, por una misma verdad eh, irrealizable en la facticidad, imposible de traducirse más a aquello que en la transformación de elementos del entorno en símbolos, ritos, íconos, signos, como una manera de invadir la naturaleza. Y por eso en este canal le he dedicado con tanto amor, aún más porque me encuentro afín a esas maneras de ver el mundo, a, a los pensamientos de Oriente que hemos abordado acá en las líneas anteriores. A mi Occidente, y sobre todo, reitero, Occidente entendido desde la doctrina masónica, me parece repugnantemente arrogante. Y creo que esa arrogancia se paga. Y se paga en la medida en que se demuestra la farsa, el circo de máscaras, sonriendo, inútil, incapaz de poder transformarse en en una verdad más allá que el nivel de convencionalidad circunstancial que les genera algo. Si algo, si algo ha demostrado la historia es que los seres humanos hemos sido un conjunto, al menos los seres humanos de Occidente, hemos sido un conjunto de seres prepotentes con la creencia irresoluble, vanalogriante y abrumadoramente soez y no sé, también creo yo eh, triste, decepcionante sobre todo, decepcionante de creer que somos los amos, dueños y señores de la naturaleza, que podemos gobernarla a nuestro placer, cosa que en mi opinión no solamente es ridículo, sino también repulsivo, porque es un permanente conflicto con aquello que nos compone, con aquello que nos da vida. Eh, entonces, mi, mi gran conclusión del capítulo de hoy es, esta es la masonería, es lo que defienden, esta es su historia, emanaron desde la construcción del templo de Salomón, se fortalecieron a lo largo de los siglos junto con múltiples fraternidades como los templarios y que se constituyeron como masones, es decir, como término, como institucionalidad desde la construcción de catedrales góticas y asumieron el control del mundo principalmente desde la Revolución Francesa hasta la actualidad. Quedan muchísimos temas por abordar, el tiempo no me da tampoco para explicar más, no quiero llevar esto a límites pues ya de horas y horas de habladuría, pero creo que con ello he dado un panorama, si se quiere, aproximatorio
en la medida de lo que pude, rico para que cada uno de ustedes, si se interesa más, como yo, si les causa curiosidad estos temas, averigüen un poco sobre la gestión y la importancia de estas sociedades secretas. Puedo afirmarles también que la gran mayoría de la masonería actual no es masonería, no es la masonería clásica. Hay discusiones muy graves y muy fuertes dentro de las mismas logias. Hay muchas orientaciones, entonces depende también del nivel de grados que vaya asumiendo aquel que ha dejado de ser profano. Sin embargo, reitero, pues todo este tema está colmado de mucho secretismo y es muy difícil identificar las líneas y poder ver cuáles son esas fisuras dentro de la misma institución, porque, reitero, son supremamente discretos y cuidadosos con la información que revelan al mundo. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharme. Estaremos próximamente analizando más símbolos. Ha sido un retorno después de 2 años de espera. Se pudo encontrar el momento en mi vida para regresar con el canal. Yo sé que no soy el mejor hablando, ni mucho menos, pero intento hacerlo con todo el cariño del mundo y espero mis críticas sean recibidas de la mejor manera. Agradecería mucho like, compartir y estoy para servirles en los comentarios. Muchísimas gracias por escuchar.